Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio del Evangelio según Marcos y ya entramos en el versículo, en el capítulo 12. Estamos en el versículo 18 al 27. Y antes de comenzar, yo quería hacerles una pregunta. Piensen en una persona muy querida en la familia o dentro del grupo de amigos que creyera en algo que para el resto del mundo fuera X, pero que esa era su creencia. Entonces, con la muerte de esa persona, eso salió de la línea de sucesión. Por lo menos en el caso de mi mamá era la metafísica. Mi mamá era fanática de la metafísica de Connie Méndez, entonces ella todo lo envolvía en la llama violeta de la transmutación, lo transmutaba y todo, ¿no? Ni me acuerdo de qué era la llama violeta. Pero eso murió con mi mamá. O sea, ninguno de nosotros, ni mis hermanos y yo, nos llama ni siquiera remotamente la atención la metafísica. ¿En las familias de ustedes ha existido algo así? Sí, en la mía. Mi mamá también cuando murió se llevó... Ah, buenos días, no pedí la mano, perdón. O sea, sí, como Pedro por Picasa, lo siento. lo siento. Pero lo de mi mamá era que si se regó el café, que si se partió el espejo, que si abrió el paraguas, que si se le cayó la sal. Las primeras veces, digamos que en el primer año después de que ella murió, yo todavía tenía eso como en la mente, pero yo siempre luché como contra nunca creer en eso porque me parecía como yo voy a creer que me va a traer pava porque se cayó una bolsa de sal. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que eso tiene mala suerte? O sea, yo trataba de pelear en mi mente de que eso no tenía ningún sentido, ¿ok? Pero igualito me arrastraba, eso era como leer el horóscopo, lo que estábamos hablando Priscila y yo la otra vez, más o menos ese mismo estilo, pero igual luchaba contra mi mente de que eso no puede tener ciencia alguna, eso no puede ser real. Y cuando mi mamá fallece, ya después del primer año, no sé qué fue lo que se me cayó, si se me cayó un pote de café, no me acuerdo qué fue lo que sucedió. Y dije, ay, no, va a pasar algo. Después dije, pero eso es ridícula, por Dios, ya, eso es mentira. Y ya como que, y ya le dejé la estupidez a ese tema de que si la sal, que entonces ella le iba corriendo y le echaba un agua, porque si le echas agua eso se diluye y ya la cosa no hace el efecto maligno que podía pasar. Entonces, bueno. Ok, gracias, Malu. ¿Qué va a decir Pris? Me dio risa. Bueno, por lo menos con mi abuela no se ha muerto. Yo no tengo familiares así que se hayan muerto muy influyentes en mi vida. Entonces voy a contar de los vivos. Mi abuela, ella es cristiana y su forma de interpretar la Biblia a mí me daba siempre mucho miedo porque era, te portas mal, castigo de una vez, castigo, maldición. Entonces ella siempre me decía, o sea, tú sabes que hay mucha gente que tiene en su casa la Biblia abierta en el Salmo 23 y se sabe en el Salmo 23. Bueno, así, todo lindo. Mi abuela la tenía abierta en Deuteronomio 28, las maldiciones de la desobediencia. Desde el 15 al no sé cuál. Entonces, maldito serás en la ciudad, maldita en tu provisión, maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra, maldito, maldito. Y eso para mí era un trauma todo el tiempo porque yo vivía asustada. O sea, yo vivía asustada que si yo hacía algo malo me iba a enfermar de una vez, o sea, ya me iba a dar cáncer. Ella siempre me decía, tú no sabes que a fulana de tal le dio cáncer en el vientre porque hizo no sé qué y no sé qué. Mucho cuidado, que ya te desarrollaste y te puede dar cáncer. Y yo, o sea, para mí, o sea, yo no creo que ella lo hiciera con maldad, porque ella misma ponía ese principio en su vida de las maldiciones y de las bendiciones. Pero yo sí crecí con eso. Cuando fui del país, cuando ya crecí, ya después de cierta edad, comprendí que eso no era así. En este caso no es que ella se murió, sino que yo buscando realmente cuál era el significado de la Biblia, pues pude desterrar un poco ese miedo y esa concepción de el... Se quedó congelada Priscila. Se Pero acá descongeló. estoy Pero acá. sí, congelada, pero estoy. Ok, ok, interesante. ¿Y Pili? Bueno, mi abuelito tenía una tradición y era que en Semana Santa él iba y compraba pan, compraba vino
compraba mucha comida para compartir en familia y se cocinaba en la casa de mi abuelita y sus hijos, que eran 11, con sus familias iban a comer. Ahora después de que mi abuelito se murió, ya en la casa nunca se volvió a hacer eso. Nunca más se volvió a compartir en Semana Santa como esa unión familiar. Eso se fue con él. Ok, ok, entonces sí hay cosas, hay costumbres, hay creencias que se van con el muerto. Y el muerto se murió enterrado y sus tradiciones con él. Ahora, pensando en estas cosas, yo le voy a pedir el favor a Francis, si quieres, porfa, lee Marcos 12, del versículo 18 al 27, y luego Susana, porfa, si tú puedes hacer una oración para dedicar este tiempo. Ok, entonces leemos. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Entonces el segundo se casó con ella, pero él también murió sin dejar descendencia. Lo mismo pasó con el tercero y con los 7. Ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis también en esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. Amén. Su. Hola chicas, buenos días. Amado Padre, te agradezco infinitamente por este tiempo, porque estamos todos haciendo iglesia, porque estamos todos acercándonos a ti. Por favor, hablando en nuestros corazones, ayúdanos a entender tu palabra, no lo que nosotros queramos entender, sino lo que tú en realidad quieres que nosotras sepamos, que nosotras, que sea tu palabra, que sea tu voluntad siempre la que esté primero, y no todo lo que nosotros siempre queremos, que siempre logremos tener paz con todas tus enseñanzas, con todo lo que tú nos quieres mostrar, con todo lo que tú nos quieres transformar, que por más fuerte y por más incoherente que sean a veces las situaciones en las que estemos, que tengamos la fuerza y siempre la tranquilidad y la fe absoluta de que todo lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Te pido por favor que nos bendigas, que bendigas a Adri, que bendigas a cada una de las que está aquí en este grupo, que está dedicándote y buscándote con todo su corazón, que por favor la bendigas, que por favor le abras todos los caminos para que llegue a ti y bueno, que sea un tiempo provechoso. Amén. Amén. Gracias, Su. Ok, entonces, ¿quién quiere recordar un poco el contexto? ¿En dónde está ocurriendo esto y por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no sé si Pili y Priscila quieren seguir hablando o se les quedó la mano levantada. ¿Quién recuerda qué está pasando aquí? Porque estos muchachos así, todos de mente inquieta, les preguntan, oye, ¿y la resurrección qué? ¿A qué viene esa pregunta? Francis, cuéntanos. Bueno, creo que seguimos en el día miércoles. O sea, honra nuestra reunión del miércoles. Y la semana pasada era miércoles porque era antes de que Jesús fue crucificado el viernes. Y curiosamente la semana pasada fue miércoles de ceniza, entonces a todos nos ponían la ceniza en la frente.
Pero entonces sí, seguimos el mismo miércoles y creo que sigue el mismo complot de querer hacer caer a Jesús de alguna manera. No pudieron en el último capítulo o en la última porción, no pudieron los fariseos con los herodianos, con lo de la moneda y el impuesto, que era una trampa ahí toda tributaria. Pero estos, ahora vienen los saduceos y quieren seguir preparando ese camino, o sea que había una intención, era un bombardeo, era un ataque frontal. Entonces Jesús salió muy bien librado del cuestionamiento de la moneda, de quién es, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, pero ahora viene una pregunta religiosa, una pregunta doctrinal sobre la resurrección. Ok, importantísimo eso que dijo Francis, la frase con la que comenzó, sigue el complot para hacer caer a Jesús. Y antes le preguntaron sobre algo muy terreno, muy de este mundo, y ahora le están haciendo una pregunta sobre la fe de ellos, la resurrección. Entonces, si Elizabeth, estamos en Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Entonces, miremos algo que está pasando aquí. ¿Quiénes se le acercaron a Jesús? Abran micrófonos y vayan respondiendo. Los saduceos. ¿Ustedes saben quiénes eran los saduceos? Sí. Aquí hay algunas que ya sabemos porque estamos en el club de lectura de Historia del Cristianismo. Ok, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos, ya, Amón. Los saduceos eran la secta del Sanedrín del templo. Eran los que cuidaban el templo. Eran la secta dentro de la religión judío, eran los que se la pasaban en el templo. Eran los templistas, los más religiosos, pero no creían en la resurrección. Entonces me parecía eso como que, bueno, si eran los sacerdotes, no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían y el resto de los judíos sí creían en la resurrección. Entonces aquí había como un punto de vista doctrinal diferente, ¿no? Pero eran muy, o sea, no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles. Ellos lo que decían era, te mueres y hasta ahí llegó el pellejo tuyo, hasta ahí quedó. No hay más nada después de. Mueres tú y muere el alma y muere el cuerpo. Eso es lo que yo creo que creían ellos. Ok, ¿alguien quisiera agregar algo en este punto? ¿Qué dice Su? No conozco mucho los saduceos, pero si pensaba que cuando te mueres ya no hay más nada, entonces creían o no creían en Dios. Porque a mí me parece que cuando tú cuando tú piensas que te vas a morir ya no hay más nada, entonces ¿de qué vale hasta creer en Dios? Porque, o sea, no. Para mí la idea de creer en Dios es porque estás creyendo que hay algo más allá. Hay una vida después de esto, como la quieras llamar, ¿no? No sé. Ok, Su, qué buen aporte que dice Priscila. Pero sorprendentemente hay gente que yo conozco un familiar de mi esposo, que va a la iglesia todos los domingos, que si se muere un familiar le hace ¿cómo es que es La la novena, novena? novenario, Pero él dice que ya después de esta vida no hay más nada. Entonces, yo no entiendo. Y ya hablando de los saduceos, me acordaba cuando estábamos viendo en el Club Historia del Cristianismo, todas están invitadas, vamos a hacer pauta promocional. ¿Quieres leer los libros cristianos con mente crítica? ¿Te gustaría conocer un poco más acerca? Bueno, ya, en el club de lectura están todos invitados. Estábamos viendo que habían varias facciones. Entonces los saduceos son uno de estos, de los judíos, del pueblo judío. Entonces no es que son una gente de un país que se llama Saducia, ¿no? Sino que ellos son una facción de los judíos y al principio llegaron unos que son fariseos y herodianos. Esos también son facciones. Los saduceos, a diferencia de los fariseos,
lo que yo entiendo es que tenían altos cargos en la jerarquía, jerarquía religiosa del pueblo judío, pero así como tenían esos altos cargos, también tenían muy buenas relaciones con el Imperio Romano y con los políticos del Imperio Romano. Entonces, estaban muy bien, muy bien, muy bien, muy bien montados. Ellos estaban muy bien montados porque era la gente que tenía el poder. Y efectivamente ellos no creían en la resurrección. Eso es lo que se dice de ellos y porque está aquí escrito. No es que eso lo consigues en los libros en general de historia. Y entonces esta es la fuente porque se dice que los saduceos no creían en la resurrección. En cambio los fariseos y en cambio otros, los celotes, es otra facción. O sea, el resto sí creía en la resurrección y ellos no. Y ese es un debate que teníamos abierto la vez pasada porque es absurdo, y yo apoyo lo que dice Susa y lo que decían, es absurdo que tú creas en Dios, que tú creas que además tengas todas las profetas que te dicen que además hubo una resurrección en uno de los profetas y ellos lo tienen escrito allí en los libros que leían en su sinagoga y que estudiaban, pero ellos no creen en eso. Pues a mí no me da la gana y no me importan las pruebas y desconozco todo lo que se ha escrito porque no. Me parece como una terquedad un poco loca. Ya. Gracias, Pris. Aquí hay algo bien trascendente. Ah, Pili, ¿tú querías hablar? Sí, con respecto a lo que dice Priscila, pues nosotros hoy en día también vivimos lo mismo, ¿no? Hay personas que está por encima las tradiciones, está por encima las creencias que lo que dice la palabra de Dios, o sea que no ha cambiado mucho eso. Sí, eso pasa todavía. Sin embargo, para este pedacito de historia que nos está contando Marcos, Francis señaló un punto muy importante. Fariseos y saduceos no se querían. Todos los judíos, todos, sin importar de qué facción fueran, todos creían en el Mesías, en esa esperanza mesiánica, y todos creían que Dios era uno, en el Dios único. En eso todos estaban de acuerdo. Pero esas diferencias doctrinales hacían que los fariseos y los saduceos no se quisieran ni cinco, y sin embargo, lo que señaló Francis, ellos estaban complotados. Ellos estaban conspirando contra Jesús, por muy enemigos que fueran. Estaban, ahí sí se unieron, ahí sí, ahí se hicieron amigos. Y entonces, ¿qué le preguntaron ellos a Jesús? Pero, hable, está toda calladita. Dice, maestro, Moisés nos enseñó por medio de sus escritos que si un hombre muere y deja a su esposa sin haber tenido hijos, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda para que su hermano le quede a su hermano le quede descendencia. Ok, entonces, ¿de dónde sacan ellos? ¿Cuál es la fuente de ellos? La ley. Ok, la ley. Ellos están citando a Moisés. Súper. Entonces, ¿cuál fue el cuento que le echaron? Te voy a poner un ejemplo, Jesús. Mira, vamos a suponer que, ¿cuál fue el cuento, Carolina? Pues que leo, ¿no? Sí, Sí, mejor. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ok, ¿ustedes ven algo malo en esa pregunta? Pris. No, yo lo vería como, Ajá, inicialmente yo lo veía como lógico, como que bueno, pues sí, sí, se casó con todos, con ninguno tuvo hijos, entonces cuando resucite, ¿qué? ¿Va a estar con los 7 o cómo es? A mí me parecía lógica esa pregunta antes.
Sí, es una pregunta que, oiga, por curiosidad, ¿qué iba a decir Pris? Y luego Carolina. Yo no sé si Susana y Francis se les quedó la mano levantada o es que quieren hablar ahorita. Ok, dale, Pris. Sí, que yo creo que los saduceos están interpretando la resurrección como la vida después de la muerte, pero aquí en tu propio cuerpo, aquí en esta misma tierra, que sí, o sea, eso sucedió y el Señor tiene poder para hacerlo, pero ellos están imaginando que eso va a ser así todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo va a resucitar otra vez en sus cuerpos, porque ellos están preguntando algo así como que todos vamos a estar en nuestro cuerpo y vamos a conservar nuestras relaciones familiares. Y entonces, si eso va a ser así, entonces, ¿de quién va a ser la esposa? Yo creo que ellos están interpretando una resurrección distinta a lo que, a lo que les está. Una cosa es la vida después de la muerte, otra cosa es resucitar aquí en este cuerpo. Hay resurrección y hay reencarnación y hay la vida después de la muerte. No es que las quiera confundir, no es que me estoy haciendo, sino que uno a veces confunde esas cosas. O sea, tú cómo vas a resucitar? ¿Vas a resucitar en esta carne aquí así? Porque pensamos que esa es la única forma de resucitar. O también hay una resurrección espiritual. Entonces, creo que están hablando como de conceptos distintos. Y no estoy diciendo que la resurrección de la carne no sea posible. Pero en esta conversación me sospecho que son cosas distintas las que está hablando ellos y Jesús. Ok, ok, que son conceptos distintos que están manejando, ¿sí? Eh, que María Luisa pregunta, ¿están por allí? ¿A quién estás hablando? Abuela, ¿eres tú? ¿Qué pasó, María Luisa? ¿Qué iba a decir Carolina? Y luego Verónica, y luego Pili. Bueno, es que ya no sé si decir lo que iba a decir. Es que, pues, el texto empieza diciéndonos que ellos no creen en la resurrección y hacen una pregunta acerca de eso, o sea, como que ¿por qué? Sí, o sea, no sé si, como ellos se acercaban con tan malas intenciones, entonces, o sea, si yo no creo en algo, o sea, ¿por qué? Me surge como la curiosidad de por qué se acercaron precisamente con esa pregunta, si para tentarlo o para buscarle el quiebre o cómo es que es el asunto ahí. Ok, eso es súper importante. ¿Por qué preguntan de algo sobre lo cual no creen y ponen un ejemplo, además tan bueno? ¿Qué dice Pili? No, mentira, venía primero Verónica, perdón, Verónica. No, es que me arrepentí porque es que es una duda que no sé, sí, lo que dice completamente cierto, o sea, si no creían porque están preguntando sobre eso, se les nota la mala intención, se les nota lengua. Entonces, lo otro es, ¿qué era para ellos esa resurrección en la que no creen? Si era aquí en la tierra, como bien lo dijo Pris, o si era en el cielo. Yo antes creía que era aquí, porque está lo que me habían enseñado, que iba a haber una resurrección aquí en la tierra, que el paraíso era aquí en la tierra. Entonces creo que ahí ya nos metemos en otro tema, pero que primero hay que tener claro eso, qué es la resurrección y dónde es la resurrección. Y bueno, aquí Jesús lo va a aclarar. Ahí más adelante. Era eso lo que quería decir. Ok, entonces además Vero pide, dejémoslo en suspenso. Vamos a darlo en remojo porque sí, Jesús lo aclara. Vamos a darle la palabra primero a Pili, luego Francis y luego Susana. Dale, Pili. Bueno, como todas, pues ya no sé si preguntar o no preguntar, pero, o sea, yo agradezco que esté escrito esto acá en la Biblia porque, pues también es una pregunta que de pronto nosotros teníamos. Ahora ya lo sabemos, pero hay personas que quizás nos están escuchando, nos van a escuchar y tampoco lo saben. Y pues acá el Señor nos va a venir y nos va a aclarar dónde la resurrección, cómo va a ser esa resurrección. Y pues no tengo más que decir porque ya lo dijeron ustedes, pero sí me parece chévere que hablemos de este tema, además porque tampoco nosotros lo sabemos todo.
y porque hay personas que definitivamente no saben nada como antes nosotros. Sí, hoy nosotros sabemos un poquito más y todavía nos falta un montón o no, pero por lo menos ya empezamos, ya arrancamos. ¿Qué iba a decir Francis? Ok. Bueno, aquí la palabra clave es resurrección porque se repite y se repite. Entonces yo lo que veo aquí es que la primera resurrección que los judíos anhelaban, anhelaban, era la resurrección de la nación de Israel. O sea, ellos estaban esperando una promesa que llegara su rey, que llegara el rey, para que, como decía en Ezequiel 37, que soplara aliento sobre los huesos secos y que la nación de Israel volviera a levantarse en ese esplendor. Entonces, quizás era como la resurrección nacional. No, yo quiero que Venezuela resucite. Ese es mi anhelo como venezolana. Que vuelva a ser la patria que nos regaló lo que nos regaló y anhelamos eso. Entonces era la primera resurrección que yo veo es a nivel nacional. Y obvio que también había la resurrección personal que todos anhelaban, es ese Mesías que los iba a llevar a la vida eterna, a una esperanza futura, ¿no? A una vida mejor. Pero sí es importante volver a entender la doctrina de los saduceos, porque ellos solamente estudiaban los 5 libros del Pentateuco. Ellos no creían ni en números, ni en salmos, ni en los profetas menores. O sea, ellos solamente se basaban en los primeros 5 libros y en esos libros no se hablaba de la resurrección. Si uno lee en salmos, hay otras porciones en la palabra que sí hablan de la resurrección, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo el Salmo 39:8 que dice, mi esperanza está cuando regrese, cuando vaya a la vida eterna. O sea, hay porciones de la palabra que sí hablan de la resurrección, ¿ok? Pero como ellos no creían en el resto de la Biblia, entonces por eso se quedaban estancados en que no creemos en la resurrección porque la palabra no lo dice y más adelante Jesús le va a decir es que ustedes no creen ni las escrituras ni creen en Dios. Entonces es muy importante que tengamos de dónde ellos se afincan en no creer en la resurrección. No era algo inventado por ellos, sino que no lo veían en la palabra. He dicho. Hola, ya las estoy viendo, es que me quedé como un momentito sin internet, ¿si me están escuchando bien? Bueno, voy a suponer que si me están escuchando bien, si me escuchas bien, Susana, es tu turno. Después Sí, quiero sí. comentar algo de lo que dijo Francis cuando ustedes terminen, porque hay elementos que me parece importante aclarar, que iba a decir Su y luego Priscila. Priscila, ¿tú levantaste la mano? Bueno, dale, Su. Sí, a mí me parece súper interesante y súper importante el tema este de la resurrección. Y lo que decía, creo que era Vero la que le estaba diciendo que es importante definir qué es. Porque, por ejemplo, al inicio de lo que leíamos que decía que los saduceos no creen en la resurrección, y con todo lo que dice Jesús, yo creo que yo los entiendo también porque, o sea, tú piensas que la resurrección es que vas a seguir tu vida tal cual como estás, vas a volver otra vez o sea, a prolongar eh, quién eres, con los afectos que tienes, con tu familia, o sea, que todo sigue igual, aquí o más allá, o lo que sea. Pero Jesús lo está aclarando y lo hemos visto en un montón de lugares que no es así, o sea, cuando te mueres sí, está la resurrección, pero es tu espíritu, no vas a tener ni siquiera una forma humana, no vas a tener carne, no vas a tener esa familia, olvídate, no hay mamá, no hay papá, no hay hermano, no hay nada. Entonces, si eso es así, para mí entonces yo entiendo a la gente que dice, no, o sea, te moriste y se acabó. Y también entiendo a los saduceos, porque es que es verdad. O sea, tú me puedes decir que es resurrección, pero para mí es que se acabó todo, porque sí, o sea, tu espíritu o sea, va a vivir y todo, pero todo lo que conoces aquí en la tierra y todo lo que eres aquí en la tierra muere y se acaba. O sea, se acabó definitivamente.
Entonces es un poco como, es como realmente separarte de todo lo material, de todo lo que nosotros queremos aquí en la tierra. Es realmente entender que no, que todo lo que está aquí de verdad se muere y se queda aquí. O sea, no hay nada que se vaya absolutamente. Y, y bueno, o sea, es como una manera, o sea, es muerte, pero es muerte de todo lo que conocemos aquí. O sea, es como ilusorio pensar que bueno, que sí, vamos a tener, vamos a ver a mi mamá, voy a ver a mi hermano, bueno, no. O sea, sí, pero ya no vas a estar, ya no es tu hermana, ya no es tu mamá, ya no sé, ya todo el mundo es de todo. Eso es lo que a mí siempre me ha parecido un poco como loco. O sea, ya no va a haber posesión de nadie, o sea, ya esa pregunta que hacen aquí de quién va a ser la mujer de cuál esposo, de nadie, pero ni siquiera va a ser mujer, porque va a ser un espíritu que no tiene ni sexo, no tiene nada, o sea, nadie de nadie, nadie tiene sexo, nadie tiene posesión, es como una orgía loca. O sea, si te pones, la ubicas aquí en la tierra, tú dices, "Ah, serán los pansexuales, los niños estos que no dicen que quieren tener un sexo definido, swingers, o porque todo el mundo es de todo el mundo, o sea, es como, sí, o sea, para mí siempre ha sido muy difícil entender la resurrección porque es perder totalmente esa posesión o esa identidad que uno tiene. Ah, yo soy la hija de tal, yo soy la hermana de tal. Ya esa, no sé, es como bastante, es raro. No sé qué opinan ustedes. Ok, Pris levantó la mano. Dale, Pris. Sí, bueno, pero, o sea, eso sí, a mí también me causa curiosidad, eso de que vamos a hacer unos espíritus por ahí, pero no tanto eso, yo pienso que esa resurrección la podemos empezar a experimentar en el momento en que tenemos la relación con Jesús y le creemos y lo seguimos y Él empieza a transformar nuestra vida, porque de alguna manera todas esas relaciones se vuelven, ya no solamente tenemos, digamos, la familia de la sangre, sino que tenemos la familia espiritual que es la iglesia. Entonces, yo amo a Verónica, yo amo a Carolina, yo te amo a ti y las amo a todos. A pesar de que no las conozco algunas en persona, oro por ustedes y me duele cuando les pasa algo malo, o sea, para mí es una angustia también y llevo la carga yo también. Suena exagerado, pero es verdad. Entonces, de alguna manera, esa realidad de la resurrección, de que morimos y nacemos nuevamente con otra identidad, es ya, o sea, ni siquiera falta que me muera en la carne, sino que eso empieza a suceder y es como una preparación. Yo lo veo como que siempre Dios nos está preparando. Entonces mi identidad es que no solamente yo soy la hija de Franklin y de Irene, sino que soy la hija de mi Padre Celestial. Y es un consuelo muy bonito porque para los que no tuvieron padre, ahora en esta vida espiritual tienen padre y tienen hermanos, tienen familia y es una familia que es eterna, que no es solamente circunstancial y pasajera. Y luego me parece súper chévere que no tengamos necesidad, sí, después de esa resurrección espiritual, que no tengamos necesidad de comer ni nada porque ya no tenemos la carne, pero de alguna manera aquí también en este mundo él empieza a suplir todas esas necesidades y vela por nosotros y nos sostiene y ya no solo necesitamos el pan físico, sino que además nos da el maná del cielo, el pan espiritual. Entonces, ese proceso ya lo empezamos a vivir desde acá. Es como yo lo veo. Gracias por ese aporte, Pris. Francis, ¿tú querías decir algo? Tienes el micrófono apagado. Estamos todos pendientes de cómo es que vamos a llegar allá al cielo, ¿no? Yo voy a llegar 90, 60, 90 y sin arrugas. Pero sí, esa curiosidad la tenemos todos, todos, todos. Pero bueno, creo que este debate está interesantísimo porque todos estamos abriendo el corazón y tenemos las dudas, las preguntas, pero no nos podemos nunca salir del tema. Yo creo, como había una ley que, o sea, el ejemplo de la mujer que se tuvo que casar con los 7 hermanos, qué mujer tan privilegiada, mi amor, porque esa le tocó
le tocó ser esposa 7 veces, pero gracias a Dios que se murió y ya. Pero era la carga del hermano soltero que se tenía que casar porque tenía que dejar descendencia. O sea, ahí había un punto importante. Lo de la descendencia era importantísimo, más que cásese con el otro, con lo que tiene que ver con descendencia. Eso por un lado. Pero también me vino a la mente que ya Jesús había hecho el milagro de la resurrección de Lázaro y que eso ya lo había visto la multitud, o ya ese hecho, esa crónica de Jesús de que él había resucitado a Lázaro, pero lo resucitó otra vez, lo sacó de la cueva lleno de harapos y ya la carne fétida de pronto, pero lo resucitó y no salió con un hueco en él, sino que salió completo, ¿no? Luego también ya había habido otro momento donde Pedro en el monte de la transfiguración también vio a Elías y a Moisés otra vez, como que ellos estaban muertos y ahí los vi. Entonces yo creo que el tema de la resurrección ya se venía trabajando en la vida de Jesús. O sea, esto no es algo que ahora el tema de la resurrección, sino que es algo que estaba en la palabra, es algo que también Jesús había dicho: miren, id, predicad el evangelio, sanad a los enfermos y resuciten a los muertos, ¿no? Entonces uno lo lleva a que, sí, yo voy a resucitar al muerto espiritual porque está muerto espiritualmente. Sí, se puede decir, voy a dar las buenas nuevas, esta persona está muerta espiritual y resucitó en vida espiritual. Pero Dios mío, nos llaman a decir que vayan y resuciten al que está a 3 metros, a que vaya al que está ahí en la morgue, ¿no? Eso ninguna de nosotros creo que se le ha medido, pero es lo que Dios espera, las señales nos seguirán. Entonces yo creo que el tema de la resurrección no era tan ajeno, lo trae un grupo que es ajeno, que no cree en la resurrección, pero yo creo que no nos podemos desviar del tema de que los saduceos querían tenderle la trampa y hacer sentir a Jesús como que no conocía de este tema. O sea, tú, este tema doctrinal, ¿qué nos dice? Tú que sí crees en la resurrección, ¿cómo va a ser esto en el cielo? ¿No? Entonces, cuando le responde él en el 24, pero ya va, erráis también en esto. Todavía Ay, no hemos perdón. llegado al 24. Nos estamos quedando. Sí, yo sé que estamos dando muchas Dios vueltas, mío, sí, todavía. pero yo quiero aclarar varios puntos. El primer punto, lo que ya han dicho ustedes, los saduceos no creían en la resurrección y le están preguntando a Jesús sobre un tema sobre el cual ellos no creen. Aunque no está explícita la intención de ellos en esta parte del Evangelio, sí sabemos por el versículo 27 de Marcos 11 que vinieron a Jerusalén los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y confrontaron a Jesús para preguntarle con qué autoridad haces tú estas cosas cuando echó a los mercaderes del templo. Entonces, ya aquí se ve que hay un complot entre las distintas facciones de los judíos para molestar a Jesús. Ya ellos no lo querían. ¿Ves? Como dice Verónica, venía uno tras otro. Exactamente. El tema de la división entre las facciones judías es bien importante porque aquí se está cumpliendo una profecía que estaba en el Salmo 2, que se iban a unir para confabular contra Dios y contra su ungido. Eso ya estaba escrito y eso se estaba cumpliendo. En cuanto a qué creían ellos que era la resurrección y cómo iban a resucitar, pues no está explícito aquí. ¿Qué creían los saduceos? Mejor dicho, los saduceos no creían en la resurrección. O sea, preguntarnos qué creían ellos, cómo iban a resucitar, pues si yo no creo en la reencarnación, yo no voy a preguntarme cómo van a reencarnar. No creo, punto. Y hay algo importante. Francis comentaba que los saduceos solamente basan su fe en el Pentateuco. No tengo información sobre eso. Sin embargo,
Jesús les responde con la ley, no con los profetas. Entonces, ¿qué es la resurrección? Pues miren un momento Juan 5. Elizabeth, porfa, tú puedes leer Juan 5. Creo que es desde el 24, dame un segundito. Juan 5, del versículo... Desde el 24 Desde el 24. hasta el 29. Señora. Ok. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De Para cierto, un momento, Elizabeth. ¿Qué ¿Mande? es resucitar? ¿Qué es resucitar? ¿nacer de nuevo? No, señora. ¿Volver a la vida? Que un muerto vuelva a la vida. Eso es resucitar. Entonces, ¿qué está hablando Jesús aquí acerca de la resurrección? Tiene vida eterna, no vendrá condenación, no ha pasado de muerte a vida. ¿Que pasamos de la muerte a la vida? ¿Cómo pasamos de muerte a vida? ¿Creyendo? Bueno, oyendo la palabra y creyendo. Listo. ¿Qué más dice? De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Párate un momento, Eli. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir ese hecho de que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y van a pasar de muerte a vida? Y van a vivir. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues aquí dice, viene la hora y ahora es. Ya. Ya. Eso es ya. Así que pilas que eso es ya. ¿Qué más dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, ese hecho, ¿cuándo va a ser? Cuando Él venga. Ya eso es futuro. Entonces, creo que era Priscila, no me acuerdo quién estaba diciendo, hay dos resurrecciones. Una en el momento presente, cuando los muertos escuchen la voz del Hijo del Hombre y oigan y crean. ¿Qué va a decir Pili? María del Pilar. Pues iba a decir lo que acabas de decir, que cuando es ese momento, pues cuando nosotros escuchamos al Señor, cuando nosotros creemos en Él, entonces ahí ya hemos resucitado. Y es una resurrección espiritual. Ahí no dice que es una resurrección espiritual. Dice que Pues no pasamos lo de dice muerte Diana, a vida. pero pues nosotros no estábamos muertos en la carne y volvimos a vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Exacto. Pero entonces está diciendo Jesús, pasan de muerte a vida. Vida. No está diciendo pasan de muerte espiritual a vida espiritual. Yo les invito a que en esto seamos celosas con la palabra. Él está hablando de pasar de muerte a vida. Entonces, yo sé, Pili, que nosotros, como hemos escuchado tanto de la vida espiritual, es que estábamos muertos espiritualmente. Pero aquí, imagínense, es la palabra de Jesús. Y la traducción Reina Valera, según tengo entendido, es de las más exactas y literales que hay. Entonces, si Jesús no dijo de muerte espiritual a vida espiritual, yo no me atrevo a decirlo. Pero claro, yo respeto que podamos cada uno expresar lo que piensa, pero el celo con la palabra yo creo que nos va a ayudar mucho a mantenernos como bien firmes en este camino.
Él está diciendo va a pasar de muerte a vida. Y ahorita, entonces, volviendo a Marcos, cuando a él le preguntan de la resurrección, ¿será que le están preguntando de la resurrección de ahorita? Les toca abrir el micrófono. ¿De qué resurrección le están preguntando? Dale, Su. Tú dices en En el Marcos 18, en el último que estábamos leyendo, los saduceos, ¿de qué de resurrección están preguntando? De la carne, obviamente, aquí están hablando de la carne. O sea, tú dices, ¿qué tipo de resurrección? Sí, ¿qué tipo de resurrección? Porque Jesús habló con lo que leímos en Juan 5, eso pasó mucho antes que esto. Sí. Entonces, cuando Jesús habla de esa resurrección, está hablando de la resurrección que se da cuando nosotros estamos aquí y ahora, en este momento, oyendo la voz del Hijo del Hombre. Y los que creen, los que la oigan y crean, vivirán y habrán pasado de muerte a vida. Y luego habla de una resurrección en el futuro. ¿De qué resurrección crees tú que están preguntando los saduceos en Marcos 12? De la del futuro. De la del futuro. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, sí, yo pienso que es la del futuro, la que supuestamente todos nos vamos a levantar de las tumbas. Exacto, así, y vamos a empezar a ver thrillers. Cierto que no. Entonces, ¿qué iba a decir Pris? Sí, que tanto es así que yo tengo entendido, no sé, porque yo estudié en una universidad de judíos, en donde las familias más ricas tienen sus tumbas cerca del templo de Jerusalén, porque la creencia es que cuando se reconstruya el templo, es que va y se instaure y venga la nueva Jerusalén, porque se habla de una nueva Jerusalén para el final de los tiempos. Entonces los muertos que están allí resucitarán y saldrán de los sepulcros y serán los primeritos en disfrutar de ese templo y de esa nueva Jerusalén. Entonces esos sepulcros, esos lotes están comprados a precios multimillonarios y ahí los están enterrando para ser los primeritos, pues para estar VIP. Ok, ¿qué va a decir Susana? Que bueno, que nuevamente digo que hay un enredo con cómo se entiende la resurrección, porque obviamente si aquí Jesús está diciendo que nos vamos a convertir en ángeles y no nos vamos a casar y no sé qué, es evidente que no es que vamos a resurrectar, no vamos a levantarnos aquí y quedarnos aquí. Entonces hay como que gente que piensa que sí hacer aquí, otros que piensan que no, otros que no creen, total que hay que hacer un cafecito para resurrección también, Adriana. Porque el tema es muy profundo. Ok, veamos algo, porque Susana acaba de decir que Jesús está diciendo que nos vamos a volver ángeles. Jesús está diciendo que nos vamos a volver ángeles. Ay, Pilar, esa sonrisa. No, que vamos a estar como los ángeles. Ok, sí, Pili, ¿dónde están ¿quieres los ángeles? leer el versículo 25? Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Ok, perdón que yo como que creo que tengo subtítulos. Era 25, pero de Marcos 12. Ah. Sí, ¿no? Marcos 12:25 dice así. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ah, ok. Entonces, ¿por qué? Me gusta como le dice esa porción, esa traducción, perdón. ¿Puedes volver a leer la ultimita parte, Pili, please? En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Entonces, ¿en qué sentido? No, mentiras, ya Su se llenó la boca. ¿Por qué van a ser como los ángeles? Vamos a ser como los ángeles del cielo. Que vamos a tener alitas y un arpa y todo eso.
sea, nos está dando información acerca de los ángeles. Ya sabemos que los ángeles no se casan. Por eso que yo creo que mi ángel de la guarda es tan amargado. No, mentira. Así te con mi angelito. ¿Qué dice Caro? Pues que tengo una pregunta, pues no sé si sea relevante, pero ahí está hablando de los ángeles que están en los cielos, o sea, hace como una diferencia entre esos ángeles que están allá en el cielo y como los que están aquí alrededor, ¿no? ¿O qué? ¿O todos son lo mismo? Porque, o sea, de verdad que ahí se ve como una diferencia. Sí, es verdad, o sea, es como, o sea, él no diría así, ¿no? Como los ángeles del cielo. Exacto, hubiera dicho los ángeles y pare de contar, o sea, porque hace como la distinción. Bueno, acuérdense primero que cuando se habla en la Biblia de cielo, se va a estar hablando desde el mundo espiritual, empezando por ahí. Entonces, no tengo idea por qué hace la distinción de ángeles del cielo y no dice simplemente ángeles, pero podríamos ponernos a especular incluso si, porque los ángeles caídos sí se casan, no sé, no tengo idea. ¿Qué dice María Luisa? No sé, pues pensando en esa porción, diría que a lo mejor, digo yo, ¿no? Como estamos hablando de especulación y se nos dio vuelta libre, pues yo pensaría que es porque esos ángeles que sí están en el cielo no son humanos o nunca lo fueron, y en cambio como nosotros somos humanos y nos vamos a morir y vamos a resucitar, entonces vamos a ser como esos ángeles. Pero no somos ángeles oficiales porque hemos sido humanos, ¿no? O ya a mí se me fue de las manos ya. Yo creo malo. O sea, primero porque los ángeles, ningún ángel jamás fue humano. Nunca. Pero tomaban forma, ¿no? De humano. Sí, sí, pero creo que aquí nos estamos desviando de lo importante de esta porción. Estamos hablando de los ángeles. Jesús está diciendo que en cuanto al tema de casarse y darse en casamiento, vamos a ser como los ángeles del cielo. Pero que no nos vamos a casar, o sea, no va a haber lo que habíamos señalado, no va a haber ningún tipo de filiación familiar, ni mi amiguis, ni mi primo, ni mi hermano, no, o sea, nada, no vamos a tener familia cuando venga ese tiempo, cuando resucitemos a los muertos. ¿Qué dice el versículo 26, María Luisa? Ok. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ok, gracias, Malu. Yo les voy a preguntar en este punto, porque fíjense que Francis nos dijo algo que aunque no me consta, vamos a suponer que es verdad. Yo lo voy a creer a Francis, es una señora seria. Yo no voy a creer que Francis me esté metiendo cuento. Francis dijo que los saduceos no tenían por sagrados los libros diferentes al Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero Jesús les está respondiendo aquí es con Moisés, les está respondiendo con un pasaje que está en el libro Éxodo. La pregunta de lo que está diciendo Jesús, ¿cómo llega Jesús entonces a esa conclusión respecto a que los muertos resucitan? A ver, ¿ustedes no han leído esto? Y arriba les está diciendo, ustedes están equivocados porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿De dónde se deduce ahí esa regla de 3? Tú multiplicas aquí, divides y ya te da que los muertos resucitan. ¿Ya? ¿Qué iba a decir primero Priscila y luego Carolina? Yo bajé la mano porque lo que iba a decir no tiene nada que ver, pero también hablar de que los muertos les ponen alitas y arpas. Ay, María Luisa, perdón el chalequeo, humana. O sea, qué horrible, yo sé. Menos mal que sé que te estás riendo. solo porque es compatriota uno le monta el chaleco. Pero mira, una cosa, ¿no? Yo no sé si esto tenga que ver, pero yo sí sé que en la ley dice que nosotros no podemos estar invocando a los muertos.
O sea, por lo menos en la ley hay un indicio de que después de esta vida hay otra oportunidad. Ok, gracias al espíritu de Simón Díaz. ¿Qué iba a decir Carolina? Pues que ahí Jesús les está hablando que cuando Dios le habla a Moisés, pues Abraham, Isaac y Jacob ya estiraron la pata. Y ahí le está diciendo que Dios es Dios de vivos y no de muertos. O sea, ahí está indicando que ellos van a ser resucitados en algún momento, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Así es como lo entiendo yo. No sé si me enredé mucho y si no me hice entender. Ok. ¿Alguien tiene una opinión en este punto? Mire cómo le está diciendo Dios a Moisés. Yo soy, ya, me callo y le doy la palabra a Susana. Dale, Susana. No, lo que pasa es que yo, o sea, ¿cuál es el pasaje de la zarza? No sé si lo podemos leer un poquito mejor, porque yo Claro no me que lo sé. sí, Su, qué pena contigo. Y gracias por aterrizar, es que uno sea ridículo, uno creyendo que todo el mundo sabe, obvio. Vámonos a Éxodo 3. Ay, qué pena con todos los que están viendo esto y están así como, saben que gracias por decir eso, Susana, porque después alguna persona puede ver esto y pensar, no, es que esto es nivel avanzado. Y aquí lo que hay son 9 bobas que sabemos tres versículos, pero como están citando el que yo me sé, gracias, Su, gracias, I love you. El segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, en el capítulo 3, Dios llama a Moisés. Y vamos a ver desde dónde leemos. Porfa, lee desde el versículo 1 hasta el 15. Ok, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me Ok, refiero al país. Susana, yo creo que hasta ahí está bien, mana. Sí. ¿Puedes leer otra vez el versículo 6 de Éxodo 3? Sí. Se pegan las páginas. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo a mirar a Dios. Entonces, este pasaje es el que les está citando Jesús a los saduceos y les está diciendo, a ver, ¿ustedes no conocen las escrituras? ¿Ustedes no, o sea, burro, no ven que aquí está clarísimo? Y se ve que los saduceos se quedaron como, ah, como tal vez nos estamos quedando nosotros ya no veo ahí que sea clarísima la resurrección. La resurrección no la entiendo aquí, pero si Jesús les está hablando así es porque aquí está clarísimo. Carolina dijo algo muy importante.
¿Puedes repetir, Caro? Que cuando Dios está haciendo el llamado a Moisés en ese momento y dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, allí ellos tres ya están muertos, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, Dios se hace llamar Dios de ellos. Y Jesús está diciendo, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces ahí es curioso que ellos ya están muertos, pero Dios está siendo Dios de ellos, o sea, los está llamando como vivos, ¿sí? Como que hay una esperanza, como que hay algo ahí. Ok, porque Dios aquí no está diciendo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, yo soy. Ellos están muertos, yo sigo siendo el Dios de ellos. O sea, no es como mi mamá, mi mamá creyó en la metafísica, su metafísica se murió con ella, chao. Y la agorera de la mamá de María Luisa también se murió y sus augurios se fueron con ella. Pero aquí Dios está hablando en presente. ¿Qué iba a decir Priscila y luego Francis? ¿Tienes el micrófono cerrado? Perdón, ya. Es que ya había terminado todo. Es que ya estamos aquí en Apocalipsis, me están hablando, pero yo quiero venir aquí, mi corazón está con ustedes. Bueno, resulta que yo estoy un poco perdida, porque lo que dice, no, ya aclaré la respuesta, sí, porque se cita lo de la zarza, y yo decía, pero ¿dónde estamos sacando esa cita? No, qué burra, perdón, lo siento, quiero, I love you, girls. El Espíritu Santo le reveló a Susana, ¿sí ves? Exacto, yo dije, wow, pero Susana es una dura, como ella buscó ese texto así. Ay, Susana tiene comunión. Francis, cuéntanos. Wow, este tema está buenísimo. A ver, tú lo acabas de decir muy claro. Dios dice, yo soy, porque yo soy presente. El Dios de tres manes que ya estaban muertos, pero que lo que está diciendo es, sigo siendo el Dios de ellos. Yo soy el Dios de ellos porque están presentes en mi vida. Y la bofetada que les da Jesús a estos manes, estos saduceos, es que miren, si ustedes creen en Génesis, si Dios hizo la creación con su palabra, con el poder de su palabra, en 7 días Él habló y creó el universo, creó la naturaleza, creó la humanidad. ¿Cómo Él no va a hacer que nosotros resucitemos? O sea, lleguemos a ese estado. O sea, Él tiene el mismo poder. Y diciendo, ¿cómo ustedes me van a limitar mi poder de lo que yo voy a hacer con mi creación después que mueran? Y me refiero a Filipenses, que quiero terminar con eso, Filipenses 3:20, dice, bellísimo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que estos saduceos decían, no, Dios no puede hacer resurrección, aquí no puede haber la resurrección porque lo estaban limitando. Pero Dios es el Dios de Génesis, de esa creación. Y si Dios es el Dios de Génesis y el Dios de Abraham y el Dios de todo lo que dividió el mar, que ha hecho el milagro en mi hombro, que ha hecho el milagro en sus vidas, ¿cómo Él no va a darnos esa vida eterna en ese cuerpo glorioso, ¿no? Entonces yo creo que los saduceos querían poner en ridículo a Jesús en una doctrina, pero Jesús le dijo, miren, no conocen primero las Escrituras, lo que dice Génesis, que es un Dios creador, y tampoco conocen el poder de Dios. Punto. Exacto, buen punto de eso, no es solamente las Escrituras, sino el poder de Dios. Vero pidió la palabra y luego Susana.
Bueno, yo tengo que confesar que desde el principio no entendí el último versículo de Marcos. Yo como que soy Dios de vivos, si ellos ya están muertos. O sea, me hice una pregunta que claro. Y no entendía hasta que ahorita como que ya creo que la escogí. Entonces, pienso que el versículo que nos lleva a entender que Dios es Dios de vivos, así ya en el cuerpo y en la carne estén muertos como Abraham, Isaac y Jacob, es el que vimos en Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida. Isaac, Abraham y Jacob escucharon a Dios, creyeron en Él, y así hayan muerto en la carne, en el cuerpo, estén bajo tierra, ya se los hayan comido los gusanos, creyeron en Él y por eso tienen vida eterna en Él. Por eso Él está diciendo, soy Dios de vivos y no de muertos. Es que no han entendido, entonces ya aquí como que ya yo también, ya entendí por qué lo está diciendo. Que si nosotros lo escuchamos, si nosotros abrimos esos oídos espirituales a su palabra, lo seguimos y creemos en Él, pues así nos muramos hoy, vamos a estar vivos para Él y para cuando Él venga a llamarnos ya en el día postrero. Ok, gracias, Vero. Me parece excelente todo ese resumen. Yo no sé si Elizabeth, que pidió, por favor, explíquemelo con plastilina, si todavía te queda alguna duda. Antes de darle la palabra a Su. Creo que voy entendiendo, creo. Ok. Su, cuéntanos. A ver, lo que decía Vero, o sea, entiendo entonces muy bien lo que es como la resurrección espiritual, que bueno, que vamos a hacer como los ángeles y todo esto. Pero, entonces esa resurrección que también se menciona en la Biblia y que, como bien decía Prisi, que hay muchos judíos que se entierran cerca de Jerusalén porque piensan que van a vivir otra vez aquí en esta tierra. Eso entonces no existe, eso sí es mentira. O después cuando hablamos de la resurrección, por ejemplo, de Lázaro, ¿qué tipo de resurrección es esa? O sea, es como, hay como diferentes tipos de resurrecciones, entonces por eso yo creo que es un poco confuso. Y creo que son todas llamadas resurrección. Entonces creo que ahí es donde a veces me queda un poquito la confusión. Pero definitivamente creo que la más importante aquí y la que tenemos que estar sumamente claro es que sí creemos en Dios y estamos creyeron Abraham, Isaac y Jacob, nuestra vida espiritual es eterna, no como la conocemos aquí, no seremos igual, seremos, sabrá Dios que seremos un espíritu como los ángeles, no sé qué significa como los ángeles en el cielo, pero esto sigue de otra manera. Pero esas otras resurrecciones de las cuales a veces se menciona en la Biblia, sí, no me queda muy claro un poco. O si nosotros podemos resucitar, como que ustedes también pueden Resucitar muertos. Si hubieras llegado al libro, de hecho. Lo entiendo espiritualmente, pero físicamente, no sé. Ok, lo que pasa es que sí, hay varias resurrecciones, de que se puedan resucitar muertos, sí. Sí se pueden resucitar muertos. De hecho, Pedro resucitó a Dorcas, una mujer que murió, él la resucitó. Pablo resucitó a un muchacho que se cayó de un tercer piso y se abrió la cabeza. No, mentira, yo no sé cómo fue. Se cayó y se murió y Pablo lo resucitó. Sí, Jesús dijo, cosas más grandes de las que yo he hecho ustedes harán, porque el Espíritu, porque yo voy al cielo. Pero, hay algo importante. Primero, lo de que yo no sé si me están oyendo bien porque de repente se me bloqueó toda la página, toda la pantalla, pero bueno, ya ahora sí las veo. Que los judíos estén comprando terrenos en Jerusalén para enterrar a sus muertos,
hay una realidad, Susana. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Ya llegó Jesús y Jesús es la verdad. Entonces, así como muchos de los primeros cristianos también se enterraban cerquita de los apóstoles, porque creían que entonces cuando viniera Jesús se iban a ir todos en el mismo bus. Susana, esas son creencias, esas son tradiciones. Pues madre, nosotros no podemos confundir la palabra de Jesús y mezclarla con todas las tradiciones y todas las creencias de todo el mundo. Nosotros tenemos que aterrizarnos. La palabra de Jesús es la verdad. Y aunque todo el mundo vaya en una dirección contraria, y aunque todo el mundo quiera contaminarnos con sus tradiciones, con sus doctrinas, con sus creencias, nosotros tenemos que aterrizarnos en la palabra de Jesús, no en la de los hombres. Entonces, eso no tiene, si los judíos compran terrenos en Jerusalén, eso no tiene ninguna relevancia en esto, ninguna, absolutamente cero. Entonces, pilas porque esas son tradiciones, esas son creencias de hombres. Aquí estamos hablando de la palabra de Jesús. Y Jesús está diciendo que en el sentido de darnos en casamiento, de casarnos, de ser esposos, o sea, tú te casas ahorita y tú, Susana, cuando te mueras y tú le predicas a tu esposo y tu esposo cree, él va a pasar de muerte a vida. Pero en la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez, pues Susana y ustedes no van a ser esposos, van a ser hermanos. Van a ser uno solo con Él, con toda la familia de fe. En cuanto a lo que está citando, a la cita que hace Jesús de Éxodo, pues la parte importante es, ellos, lo que dijo Susana, Verónica me pareció súper conclusivo. Ellos creyeron a la palabra de Dios y están vivos, absolutamente vivos. Cuando Jesús venga por segunda vez, pues estará con ellos. Y a diferencia de las creencias y de las tradiciones humanas, como la tradición del abuelito de Pili, se quedó con él. Esa tradición se fue con él, pero es que la resurrección y la fe en él y la plena confianza en la palabra de Dios no muere con el muerto. De hecho, sigue vivo. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios sigue siéndolo porque están vivos. Ellos viven. Ellos viven. No es que viven para Dios, ellos viven. Y siguen vivos hasta hoy. Entonces, ellos son, yo soy, está en presente, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob y de todos los que murieron creyendo en la palabra de Dios. Dios es un Dios de vivos. ¿Nosotros estamos vivos? Él es nuestro Dios. Nosotros estamos creyendo en la palabra. Y ahí está la reflexión que tenemos que hacer nosotros. Yo estoy viva. ¿Ves? Que iba a decir Pili, luego Francis pidió la palabra y luego Susana. Sí, iba a decir pues más o menos lo que tú acabas de decir, que pues que en cuanto a nosotros, que debemos pensar si nosotros estamos vivos, si Él es el Dios de estos vivos, o sea, de mí que estoy viva. Y quisiera como leer en la versión que tengo el versículo que dijo Franci y después hacer un comentario. Dice en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Me gustó mucho esto que nos dijo Franci, porque en cuanto a nosotros, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros ya no tememos a morir porque ya no es algo incierto, sino que nosotros sabemos que nosotros somos ciudadanos del cielo
y que Él tomará, me gusta como dice, tomará este cuerpo débil mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Entonces, por lo tanto, nosotros ya no tenemos miedo a la muerte, sino que por el contrario, nosotros anhelamos ese regreso del Señor, anhelamos estar con Él y esta es la esperanza que tenemos nosotros y es la esperanza que nosotros transmitimos a las otras personas. Cuando muere una persona en Cristo, sí, claro, los vamos a extrañar, como cuando uno se va de viaje y le dice, en un año vuelvo, un ejemplo. Los vamos a extrañar, pero está la alegría y la esperanza de saber que nos vamos a encontrar otra vez, así como lo dijo el Señor, que vamos a ser allá semejantes a los ángeles. Es decir, que ya no vamos, no va a ser esa que es mi mamá o que es mi hermano o que es mi esposo, sino que todos seremos iguales, que seremos hermanos y que Él es nuestro Padre. Entonces, si yo hoy parto a la eternidad, Adriana, Verónica, todas ustedes sabrán que allá nos encontraremos y que allá seguiremos viviendo como estamos viviendo ahora, porque ahora nosotros vivimos. ¿No? Eso es lo que quería decir. Gracias por eso, Pili, y recordando lo que citas, el recuerdo de la cita de Francia en Filipenses, ya somos ciudadanos del cielo, no es que seremos, ya somos ciudadanos del cielo. ¿Qué va a decir Francis? No, me quedé con la reflexión de Pili, creo que no, ya dicho está, eso era, no quiero añadir más, muy lindo. Gracias, Pili. Gracias, Francis. ¿Qué ibas a decir tú? No, nuevamente me parece que tenemos que entonces estar claros en esta vida bueno, que si creemos en Dios y sabemos que estamos vivos y vamos a una vida eterna, esa vida eterna no tenemos que esperar que va a ser como esta en lo absoluto, ni vamos a tener, ni va a ser que no vamos a encontrar con toda la familia y va a ser igual, o sea, no va a ser nada igual, todo va a ser totalmente diferente. Que la gente no tiene que tener expectativas de que se va a reunir con su gente y va a ser igual que ahora porque no lo va a hacer. Entonces, en realidad, lo que decía al inicio, o sea, todo lo que está aquí muere y es algo que tenemos que entender. Y si queremos tanto a Dios y creemos tanto en Dios, entonces deberíamos estar felices cuando la gente se muere, no deberíamos estar rezando para que la gente no se muera, porque más bien se va a reunir con Dios, o sea, va a estar mejor. Se supone que queremos estar con Dios y estar bien. O sea, ¿por qué rezamos y por qué queremos tanto que la gente esté aquí si en realidad, si ya vas a estar con Dios, vas a estar mejor? ¿Cómo? Por los apegos. Sí, entonces tenemos por eso... demasiados apegos. Exacto, o sea, estamos tan apegados a este mundo que para nosotros, o sea, todo lo que no es esto que tocamos, que vemos, nuestra familia, nuestros apegos, es muy fuerte por más que nos digamos a nosotros mismos que sí, que tenemos vida eterna, que vamos a estar como los ángeles, no sé qué, es muy fuerte. Entonces, por eso yo entiendo también porque quizás la esperanza de estos judíos que decían, ojalá la resurrección sea aquí con todo esto que tenemos, con todo esto que somos, pero es evidente que no es así. Entonces, un poco como que hay que aprender aquí a morir desde ya, aprender a separar una cosa de la otra. Exactamente, desde acá hay que empezar a morir a todos esos apegos, porque lo que viene es muchísimo mejor. Eso es así como apegarse al kinder. Sí, pero es como que es muchísimo mejor, pero me quiero quedar aquí, quiero que todos se queden aquí. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. O sea, yo nunca veo a la gente rezando, ojalá que se muera ya porque va a estar con Dios. No, siempre estamos haciendo todo lo contrario. O sea, estamos tan pegados acá que por más que decimos que adoramos a Dios y que queremos a Dios y que todo, estamos aterrados de que nos vayamos o que se vaya alguien a lo que queremos. Entonces es como, wow. Qué difícil es como creer, porque a veces me siento como una hipócrita entonces, porque Dios, te amo, te adoro, sí, creo en la vida eterna, pero que no se muera nadie y no me vaya yo todavía. O sea, ¿qué manera de querer es esa? O sea, es un poco, sí, es fuerte, me parece sumamente fuerte.
pero, Sí, menos mal, Su, que hay pero varias tenemos que entender. cartas de los apóstoles y donde incluso el mismo Pablo, que es así como el gran apóstol, él dice, sí, nosotros tememos a que este cuerpo mortal se vaya. No Este y el de queremos, la gente a nuestro exacto, alrededor. pero Sí. cuando alguien se muere habiendo recibido, habiendo creído, él le dice, sí, lástima que no lo voy a volver a ver, pero sé dónde está y ya, listo, uno no sé, uno suelta esos apegos. ¿Qué va a decir primero Priscila y luego Pili? Y vamos cerrando, Pili es la última. Sí, bueno, ahorita que Su estaba diciendo eso, yo pensaba si algo en mí ha cambiado en relación a esa perspectiva de no querer morirse y los apegos desde que estoy pues en este caminar. Y algo sí ha cambiado, ¿no? Obviamente yo tengo apegos porque pues soy de carne y hueso y quiero estar con mi esposo y ahorita que van a nacer la bebé yo no me va a querer morir, yo la quiero ver. Pero de alguna manera también mi oración cuando yo veo que alguien se va a morir es que existe la vida eterna, pero también la muerte eterna. Entonces esa angustia ya no se traduce en angustia porque se va a morir, pues que no todo el mundo va a la vida eterna. Entonces uno clama y uno dice, Señor, que dale otra oportunidad para que esa persona antes de partir te conozca a ti, tenga esta relación contigo, tenga la vida, resucite. Entonces eso es, ¿no? Como... Y también otras cosas por las que yo oro, ahora que entiendo que está la vida eterna, yo le podría decir, bueno, Señor, llévame ya, pero ¿cuántas Priscilas hay que estén haciendo lo que yo estoy haciendo? Hay muy pocos, dice la mía, es mucha. Hay mucho trabajo que hacer por el reino de Dios. Yo no me puedo ir ya de una vez, me voy de fiesta, porque yo sé que se necesita, Dios necesita herramientas, instrumentos, entonces Dios te va a necesitar a ti, Susana, va a necesitar que toda esa vitalidad, toda esa creatividad, esas capacidades que tú tienes, las pongas al servicio de personas que también necesitan conocerlo. Lo mismo va a ser con Elizabeth, con Pilar. Entonces uno ora para que Dios lo conserve, Señor, que este cuerpo te sirva mientras estemos aquí en esta tierra y bueno, ya después, bueno, sí, la fiesta, pero que seamos útiles aquí, ¿no? En este momento. Sí, muy importante eso, gracias, Pris. Pili, cuéntanos qué quieres decir. Bueno, yo llevo más o menos 20 años siendo cristiana y hace 5 años me detectaron cáncer. Y pues yo creí realmente pues que me iba a morir porque recientemente se había muerto una amiga mía de cáncer y por más que le pedí al Señor, pues ella murió. Entonces, pues lo primero que uno piensa es que se va a morir y me acuerdo que yo le oraba al Señor y lloraba y le decía, Señor, yo no me quiero morir. Yo no quiero dejar mis hijos, yo no quiero dejar mi esposo, yo no quiero dejar la gente. Y después con el tiempo entendí que eso era necesario porque a veces uno en su vida de fe se vuelve monótono, se vuelve religioso, no le da a uno el valor que de verdad requiere esta vida que el Señor nos ha dado, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida. Sin embargo, eso me ayudó mucho porque entendí que necesitaba darle un cambio a mi vida, necesitaba valorar esta vida que el Señor me había dado para su propósito. El Señor hace mucho tiempo me estaba llamando y yo le estaba huyendo no quería ni siquiera pensar en dirigir una iglesia o cosas así, no, o sea, yo decía, no, eso no es para mí, yo no lo quiero hacer. Y eso que me sucedió me ayudó muchísimo para realmente hacer la voluntad de Dios, para valorar esta vida en la carne que Dios me dio para su obra, para su propósito. Y ahora, después de que todo esto pasó, ya no siento ese apego. Yo le digo, Señor, pues que se haga tu voluntad. He entendido hoy que mis hijos, mi esposo y todo lo que me aferra a este mundo está en tus manos y que tú lo vas a hacer mejor que yo. O sea, no soy indispensable. Entonces, pues le doy gracias a Dios por esa experiencia que tuve y pues la idea de contar esto es decir, valoremos esta vida que el Señor nos ha dado y no nos apeguemos a este mundo tampoco, o sea, tengamos un equilibrio. Gracias, Pili.
Entonces, lo importante en este momento es que nosotros entendamos si hay una resurrección, pero para que nosotros resucitemos para vida eterna, necesitamos estar vivos. Y la única manera de estar vivos es oyendo la voz de Jesús y creyendo. Eso es lo que nos da a nosotros la vida. Y no es que vamos a ir a una vida eterna, ya estamos en la vida eterna. Ya, eso es en presente. Y esta vida eterna que ya tenemos que cuidarla, incluso más que la física. Porque esta vida eterna es lo único que nos va a llevar a nosotros a tener una eternidad con el Señor. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces yo le voy a pedir el favor a María Luisa, si quieres hacer una oración cortita para despedir este rato. Lu. Claro que sí. Bueno, amado Señor y Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos reunirnos acá, escuchar tu palabra y aprender cada día de ella. Gracias, Señor, por tener esa llama en cada uno de nuestros corazones, por tener esa sed de ti y esas ganas de conocerte, Señor Jesús. Gracias por esta nueva palabra que nos enseñas hoy, que a veces la hemos leído en otras oportunidades y por lo menos en mi caso, a lo mejor no la había entendido. Gracias, Padre, por demostrarme una vez más que siempre me das una nueva oportunidad y nos das una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que hemos aprendido, gracias por cada una de las personas que estamos aquí. Bendice sus casas, bendice sus familias y bendícenos a cada uno de nosotros y todo nuestro entorno. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Todo esto te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.